Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariadna Moreno Luna. Bienvenidos de nuevo para los que tuvieron la oportunidad de ver el live en el que estuvimos anteriormente. En bueno, soy directora de CEPI sucursal Las Quintas en Culiacán. En esta ocasión vamos a tener el tema acerca de los criterios que debo tomar en cuenta para elegir un centro de psicología infantil adecuado para mi hijo. También nos centraremos un poco más en los trastornos del espectro autista, ¿no? En esta parte en la que, ¿qué debo de tomar en cuenta en un centro o cómo elegirlo una vez que me dan mi diagnóstico, el diagnóstico de mi hijo? ¿Qué criterios tengo que tomar en cuenta? A pasar a esta. Nada más de manera muy general, comentarles que el autismo impacta en tres áreas, ¿no? De manera muy general. ¿Por qué les voy a comentar esto? Porque más adelante vamos a ver cuáles son los objetivos que debemos de llevar a cabo en una terapia para poder trabajar estas áreas o estas necesidades. Sería impacta en tres áreas que son, como se le comenta, la triada del autismo, ya que impacta en la comunicación, en la socialización y también en la conducta. Los TEA se diferencian entre sí también de acuerdo a la severidad de los síntomas, o sea, sabemos que hay niños que tienen síntomas más complejos que otros o mayores desafíos, ¿no? Por eso es también esta parte de los grados del autismo. El coeficiente intelectual también varía entre los niños. Hay algunos que tienen discapacidad intelectual y hay algunos TEA que tienen un coeficiente intelectual mayor al promedio. Y también en cuanto a la adquisición del lenguaje, ¿no? O sea, aquí ya vemos también cómo hay niños que tienen un muy buen lenguaje, que son niños que pueden hablar todo, de hecho, un lenguaje muy sofisticado o muy avanzado para su edad. Y por otra parte, pues los niños que a lo mejor todavía no son verbales o algunos que incluso no llegan a serlo, ¿no? Entonces, de manera muy general lo que les quería comentar sobre el TEA. Al momento de elegir un centro, los padres pues pueden llegar a mostrar incertidumbre, impotencia, muchas ocasiones frustración también por no saber qué paso seguir, ¿no? O sea, ¿qué centro es el indicado para mi hijo? ¿Qué es lo que me debe de ofrecer un centro? Realmente es una pregunta importante que se hacen los padres. Entonces, sí comentarles que no existe un tratamiento que cure el autismo, porque el autismo no es una enfermedad. Eso sí lo queremos dejar muy claro. Sabemos que es una condición que los niños presentan ciertos desafíos, entonces vamos a enfocarnos en esos desafíos que presenta cada niño. Entonces, ¿no? Aquí vemos que está creciendo mucho esta parte de los tratamientos. Cada vez vemos que hay tratamientos más nuevos, tratamientos que de cierta manera se publican como novedosos. ¿Por qué? Porque por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? Que los papás con niños con autismo, por supuesto que quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Todos los padres quieren esto. Pero vemos mucho, es muy común observar que los papás buscan diferentes tipos de terapia o diferentes metodologías o incluso diferentes centros. Nos toca, por ejemplo, mucho esta parte de que a lo mejor vienen a CEPI y también van a otros lugares, ¿no? Esta parte es importante mencionarla. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás no alcanzan a observar el avance que el niño puede tener porque no está en un solo centro. O sea, en la medida en que estén diferentes centros al mismo tiempo, es difícil observar el avance de los niños, ¿no? Es difícil llevar un registro completo de cómo los niños están avanzando y en qué áreas, en qué porcentaje, cómo estaba hace meses y cómo está ahorita. Es importante, les sugiero mucho que de preferencia se queden en un solo centro, que atienda todas las necesidades de su hijo de manera integral, para que ahí puedan ustedes ir llevando una evolución de las edades madurativas. Entonces, sí es importante esto. Como les digo, hay muchos muy nuevos, hay muchos muy novedosos. Hay personas que se van lejos incluso a que los niños tomen este tipo de tratamientos, pero realmente también pudieran ser tratamientos que se ven muy eficaces y que también te prometen expectativas en un corto plazo. Sabemos que los niños avanzan de diferentes maneras. Sin embargo, los tratamientos que te ofrecen un avance o una expectativa muy alta del avance de tu hijo, yo creo que sí hay que investigarlos muy bien.
¿Por qué? Porque generalmente todos los tratamientos nuevos no tienen una evidencia científica todavía y no se han hecho diferentes estudios o diferentes artículos en los que podamos ver esa eficacia realmente, ¿ok? Entonces es importante mencionar eso. Y pues los papás se sienten desorientados y pues, como les comento, crean falsas expectativas. Aquí vamos a ver los objetivos de la intervención. O sea, esta parte de que al momento de llegar a un centro, te deben de dejar muy claros los objetivos de la intervención de tu hijo. O sea, ¿qué queremos lograr? Por supuesto que los objetivos van a ir en función de las necesidades específicas que tenga tu hijo. Para eso mismo se tiene que realizar una evaluación inicial donde el centro conozca perfectamente a tu hijo, que sea una cantidad densa de días de evaluación para que también puedan conocer las habilidades y sobre esa evaluación van a hacer una intervención. Entonces, ¿qué es importante? Eso, ¿no? O sea, que conozcan muy bien a tu hijo para poder hacer una intervención adecuada. ¿Y cuáles serían esos objetivos? De manera general, pues sabemos que los objetivos de una intervención serían minimizar los síntomas y los déficits, o sea, que cada vez el niño tenga menos desafíos. También sería potenciar nuevas habilidades. Esto lo vemos muy común en niños con autismo, que los papás mencionan que ya se sabe el abecedario, ¿no? Es muy común. El abecedario, las letras, los colores, se lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos con esas habilidades que ya tienen? Ya las pasamos a algo mucho más complejo para que obviamente no las pierda sobre todo, pero que también pasen a un aprendizaje posterior o un aprendizaje más complejo. Por ejemplo, se sabe los números, o sea, los puede discriminar muy bien, entonces ahora le enseñamos a lo mejor a decirlos o le enseñamos a que los pueda hacer en una caja con arena. O sea, pasar estas nuevas habilidades, ¿no? Conseguir autonomía funcional. Sabemos que el fin último de la terapia siempre va a ser la independencia de los niños. Entonces, creamos esas habilidades para que el niño sea suficientemente autónomo, para que pueda a lo mejor llevar a su mochila, para que pueda identificar su salón, para que pueda saber dónde vive y que pueda valerse por sí mismo. Es muy importante. También pues mejoran significativamente la calidad de vida. Sabemos que los papás que vienen a terapia, que traen a sus hijos a terapia, pues toda la dinámica familiar cambia. Es importante ver eso, porque a los padres al estar seguros que están haciendo algo por su hijo, que ya está trabajando lo que necesita, por supuesto que les da mucha tranquilidad el saber, ok, ya están interviniendo con mi hijo, este acompañamiento que hacemos con los padres, este seguimiento que hacemos de manera constante, les da mucha tranquilidad también de qué hay que hacer con ciertas conductas que se van presentando. Cada niño con TEA tiene un perfil único, aunque compartan un mismo diagnóstico. Es lo que les mencionaba, hay que hacer que el centro en el que ustedes vayan a elegir haga una muy buena evaluación, que todas las habilidades, perdón, todas las áreas del desarrollo se puedan evaluar y conocer muy bien cuáles son a lo mejor las interferencias que ese niño tiene en su desarrollo, ¿no? Entonces el abordaje terapéutico debe estar guiado principalmente por el perfil individual de cada niño, por encima de su diagnóstico. O sea, nos centramos no en el diagnóstico de TEA, sino en las habilidades que queremos desarrollar en este niño. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué debo considerar al elegir un centro? Debo considerar que tenga programas de tratamiento integrales. ¿A qué me refiero con esto? El no, a lo mejor no venir a CETI a un tipo de terapia y llevarlo a otro centro a otra, o sensorial en un lado y terapia conductual en otro, emocional en otro. O sea, que tu centro pueda brindarte todas las herramientas que tu hijo necesita, ya sea que lo necesiten colocar en terapia emocional, ya sea que lo necesiten colocar en integración sensorial, en terapia cognitivo-conductual, o sea, que este centro pueda, que el centro que vayas a elegir tenga todos este programa integral, ofrecerte un programa integral. De hecho, con los niños con trastorno de espectro autista, esto es lo que hacemos, siempre lo hacemos de manera integral, porque hay muchas áreas que pudieran presentar deficiencia, dependiendo en mayor o menor medida en cada niño. También que el centro que vayas a buscar tenga programas de tratamiento personalizados. O sea, un tratamiento personalizado quiere decir que cada niño debería de tener su expediente o su carpeta de trabajo con las habilidades que pretendes desarrollar. Incluso sería muy bueno que se lo puedas pedir al centro para observar qué es lo que está trabajando con tu hijo, qué habilidades están desarrollando. También debería de tener objetivos y procedimientos muy claros.
No veo. Objetivos y procedimientos muy claros debería de tenerlos y también métodos de evaluación y supervisión. Es muy importante los métodos de evaluación y supervisión, ya que es como tú te puedes dar cuenta como padre cómo inicia su terapia y cómo termina después de determinados meses, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un reporte de avances en este reporte, ¿qué vemos? A lo mejor el primer mes del niño, cómo inicia y cómo lo está terminando, para que así a manera de porcentajes puedas ver cómo ha avanzado en cada una de las habilidades. En la, también que tenga el centro una consulta inicial. Es importante que a lo mejor yo sé que todos los papás quisieran pedir información en un centro, ¿no? Y que de manera inmediata pueda el niño ingresar a terapia o pueda ingresar a evaluación. Incluso muchos padres es normal, ¿no? Que pregunten el precio, que pregunten cuántos días, o sea, que pidan esta información por teléfono. Al menos nosotros la brindamos con mucho gusto, pero es importante realizar una consulta inicial para poder ver toda la parte evolutiva del niño, para ver el cuadro clínico del niño, para ver qué podemos ofrecerle, para también ver su desarrollo y sobre eso saber si el niño, qué tipo de evaluación necesita y también qué tipo de terapia, ¿no? Esta consulta inicial debería ser muy densa, debería estar llena de toda la información del niño para sobre eso tomar decisiones. Esa parte es importante. También debería de contar el centro con una evaluación inicial. Esta evaluación inicial es importante también para poder determinar el tipo de terapia que va a necesitar. Entonces, es muy difícil que tú llegues a un centro y que te digan, sí, traiga la terapia tantas horas, ¿no? Sin ni siquiera conocer a tu hijo. Entonces, es importante que lo evalúen, que sea una cantidad de días densa, a lo mejor 8 o 10 días, dependiendo las necesidades que presente tu hijo, pero es la única forma en la que pudieran conocer a tu hijo de manera más personalizada. Ya si no lo hacen, a lo mejor que el centro te pudiera explicar que hay evaluaciones parciales, que hay a lo mejor procedimientos para poder conocer a tu hijo y poder armar un buen programa de intervención. También deberían de tener revaloraciones. Por ejemplo, en CEPI nosotros hacemos revaloraciones cada 6 meses de terapia. Esto nos permite observar cómo inicia el niño su terapia y cómo lo termina después de esos 6 meses. Y obviamente ir viendo las edades madurativas de cada área, cómo van subiendo y qué habilidades ya va desarrollando. También deberían de tener un seguimiento a escuela. Es importante que tu centro tenga un seguimiento a escuela de tu hijo, porque es la única manera en la que nosotros como centro nos podemos dar cuenta de los avances que está teniendo en la escuela y sobre todo las necesidades que la maestra tiene con él. Es darle sugerencias a la maestra, es llevarle todos los reportes de avances que tienen y así la maestra puede interactuar con el centro sobre qué estrategias implementar en el aula. También el seguimiento con padres es muy importante. Es importante que tú como padre no te sientas solo durante todo el proceso de la terapia, o sea que realmente pudieras a lo mejor no saber ni qué está pasando con tu hijo ni qué se está trabajando. Pero sí es muy importante que se haga en el centro al menos un seguimiento mensual, porque es la única manera en la que los podemos dar sugerencias, los papás pueden expresar sus preocupaciones, pueden externarnos también los avances que presenta su hijo. También entregar el reporte de avances. Nosotros por CEPI entregamos un reporte de avances a los 3 meses de terapia y esto nos permite mucho también ir tomando decisiones de si los niños continúan con su mismo proceso, si hay que hacer una reducción de horas, si hay que hacer un aumento de horas y ver los avances. También algunos centros tienen una capacitación a maestras sombras y terapeutas. Específicamente nosotros sí tenemos el servicio de maestra sombra. En este caso, pues sería una terapeuta de CEPI que está muy capacitada para poder brindar una atención oportuna en la escuela. Entonces, los terapeutas del centro que elijas también estén en constante capacitación. Y aquí les quise poner las habilidades a trabajar. De los niños con TEA, el centro en el que elijas debería de tener conducta, la parte de las habilidades sociales, desarrollar habilidades cognitivas, desarrollar comunicación social, que es mucho de lo que queremos hacer con los niños con autismo, que se puedan comunicar. El lenguaje sabemos que sirve para comunicarse, entonces claro que queremos que el niño se pueda comunicar de la mejor manera posible, ¿no? Hay unos que pueden ser con tableros visuales y otros de manera verbal, o incluso con mímicas o gestual.
También desarrollar el lenguaje expresivo y comprensivo, la articulación, la motricidad fina y gruesa, el juego, la integración escolar, la terapia de integración sensorial y la terapia emocional, ya dependiendo de la edad de cada niño. Entonces, todas estas habilidades es importante que las tengan los centros, poder trabajar con las necesidades de los niños. Si se fijan, son bastantes habilidades las que hay que trabajar, por eso es importante que el centro que elijas tenga una terapia integral y sobre todo que sea personalizada. Sí, los niños con autismo, dependiendo la gravedad, pero la terapia personalizada es lo mejor que puedes elegir para ellos, porque siempre va a estar un terapeuta enfocado nada más en trabajar con tu hijo. Y como generalmente hay problemas de conducta o hay una desregulación en la conducta o son niños que a lo mejor no tienen un correcto autocontrol y dificultades en la atención, por supuesto que necesita una terapia personalizada. Se los comento porque hay muchos lugares en donde se ofrece también como talleres o una terapia a lo mejor con varios niños a la vez. Esto solamente se debería de hacer cuando queremos trabajar sobre un objetivo específico. Por ejemplo, que pueda compartir, que pueda esperar turnos, que pueda jugar correctamente a la pelota, que participe en un juego social, pero esas son habilidades muy específicas a desarrollar. No quiere decir que tu hijo deba de tener una terapia con otros niños. Siempre es mejor la personalizada para ver avances más rápidamente. Aquí les puse un poco sobre la terapia ABA. La terapia ABA se trata del análisis conductual aplicado. Hay muchos centros que trabajan con otras metodologías. En CEPI trabajamos la terapia ABA. Aquí se aplican principios y métodos de las ciencias de la conducta. Hay pues muchos estudios de investigación, ¿no? Que muestran beneficios obtenidos en diferentes áreas. Por ejemplo, la terapia ABA vemos cómo ayuda mucho en los trastornos de comunicación, ayuda a disminuir mucho las conductas repetitivas y estereotipadas que tienen los niños con TEA, ayuda mucho también a reducir las conductas autodestructivas y también en niños, por ejemplo, de grado 2 y grado 3, nosotros al menos en CEPI sugerimos un aproximado de 15 a 20 horas a la semana, lo que quiere decir que el niño con TEA estaría asistiendo entre 60 a 80 horas al mes a su terapia. ¿Por qué es importante que un niño con TEA de estos grados asista tantas horas a terapia? Es importante porque sabemos que los niños, al menos del área del desarrollo, también aprenden por repetición, ¿no? Entre más estructurado sea su día, entre más predecible sea su día, entre más sus días se parezcan a los anteriores, el niño va a tener mejores avances. Y generalmente son niños que tienen desafíos, como les comentaba, pues en todas las áreas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Solamente así, estarlo viendo diario y poderle enseñar todas estas habilidades que posiblemente no se han desarrollado en él. Y se los comento porque también he tenido muchos papás que llegan a CEPI buscando una cantidad mayor de horas, buscando una cantidad mayor de horas, porque generalmente a lo mejor en otros lugares les sugieren 1 hora a la semana o 2 horas a la semana. Realmente considero que es muy poco tiempo para poder lograr avances significativos y para poder ver avances pronto y trabajar todas esas habilidades es necesario pues una cantidad de horas densa, ¿no? Como estas que les pongo aquí. Hay muchos métodos. Ubica qué método es el que están utilizando en el centro en el que tú estás, que te puedan dar información de cómo se aplican pues la metodología, qué tipo de terapia es. O sea, sí te recomiendo que te informes muchísimo de qué se está haciendo en el centro. O sea, qué más aparte del juego a lo mejor, que es algo que se ve muy evidente en algunos lugares, qué más están haciendo, qué tipo de metodología, para que tú puedas investigar también esa metodología y si tiene evidencia científica. En este caso, terapia ABA es la mejor terapia para los niños con autismo, es lo que creemos que tiene más evidencia científica de los avances, sobre todo en estas áreas que les pongo aquí. Y también pues agregamos siempre la terapia de integración sensorial para que esté más completo. Me gustó mucho esta frase que dice el futuro depende de la calidad del presente. Siempre hay que enfocarnos en el presente, darle lo mejor a nuestros hijos, invertir en una buena terapia. Sabemos que todo vale la pena. Sí, el pronóstico de los niños atendidos es muy distinto a los niños que no lo son. Entonces, el TEA también es un trastorno neuroevolutivo, lo que quiere decir que si no trabajamos sobre los déficits que presenta el niño actualmente, esos déficits pueden ir aumentando en su gravedad. O sea, no, en ningún momento
se van a quedar ahí si tú no haces una intervención con ese niño. El niño puede mejorar bastante si viene una hora adecuada de horas y si una cantidad adecuada de horas, perdón, y si tienes esta terapia integral, que es lo que les menciono. Entonces, muchas gracias. Esa es la información que traigo para ustedes el día de hoy. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Quiere decir que si no trabajamos. Vamos a ver las preguntas que tienen aquí. Comentan, ¿cómo saber si ya es tiempo de cambiar de centro? Bueno, el centro en el que estás te debe de estar entregando un reporte de avances. Debe estar entregando un reporte de avances a lo mejor de manera trimestral o manera mensual, dependiendo la cantidad de horas que tu hijo asista. Nosotros, al menos en el programa Integrare, entregamos un reporte de avances al mes, dependiendo si son 60 horas al mes o son 80, y de terapia normal de los niños que vienen a lo mejor 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, 4 horas, lo entregamos de manera trimestral. ¿Eso qué nos permite? Pues estar viendo el avance del niño. Entonces, como la pregunta que hacen aquí, ¿cómo saber si ya es tiempo de cambiar de centro? Tú vas a saber el momento adecuado porque te vas a dar cuenta que a lo mejor tu hijo ya tiene tiempo en terapia y no se te han entregado avances. Los avances son muy observables para las personas, para los papás rápidamente notan los avances de sus hijos y terceras personas también, más el reporte que te deberían de estar entregando sobre los avances. Muchas veces las maestras también notan avances de manera muy rápida, entonces eso es muy fácil que tú te puedas dar cuenta. Entonces, si tú a lo mejor no notas el avance en tu hijo y ya tiene un buen tiempo en terapia, porque también sabemos que la terapia lleva un tiempo, y sobre todo que no es lineal, ¿no? La terapia en ocasiones el niño está bien y en ocasiones nos regresamos, ¿no? Esto pasa mucho en el TEA. A veces sientes que vas 2 pasitos adelante y pisa algo y se regresa. Otra pregunta dice, antes de iniciar las terapias, ¿necesito hacer una evaluación inicial o puede ingresar directamente? Claro, antes de iniciar una terapia, los niños deberían de estar, se les debería estar aplicando más bien una evaluación inicial, poder determinar el tipo de terapia que necesita y las habilidades a desarrollar. Generalmente sí pueden entrar directamente, pero siempre es mejor hacer una evaluación para conocer a tu hijo. Otra pregunta aquí, ¿cómo involucran a los padres en el proceso terapéutico? ¿Cómo involucramos a los padres en el proceso terapéutico? Durante las sesiones que nosotros hacemos de seguimiento con padres, que las tratamos de hacer de manera mensual, que es lo ideal, durante esas sesiones nosotros podemos dar sugerencias a los padres. Les damos un plan de trabajo también para casa, les damos ciertas sugerencias que deben de llevar a cabo para que también el avance de su hijo sea lo más pronto posible y estar en la misma sintonía. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es considerable solicitar un informe de progreso? Es importante, dependiendo de la cantidad de horas de terapia que asista tu hijo, puedes estarlo pidiendo de manera mensual o puedes estar pidiéndolo de manera trimestral y también a los 6 meses, que es cuando ya debe haber un avance muy significativo en tu hijo. Preguntan, ¿cómo funciona la terapia ABA para cambiar el comportamiento de niños con autismo? La terapia ABA funciona para cambiar el comportamiento debido a que tú aplicas las funciones de la conducta, ¿no? ¿Qué hacemos? Trabajar con reforzadores, trabajar con consecuencias lógicas para que la conducta del niño se modifique. En un inicio condicionas la conducta, que esa conducta persista y ya se quede como un aprendizaje en el niño. Entonces, sabemos que la terapia ABA es muy eficaz en niños con autismo porque tiende a quitar, bueno, a reducir más bien, no quitar, a reducir las conductas estereotipadas, las conductas autolesivas también. Los niños empiezan a tener un mayor autocontrol, los niños empiezan a tener un mayor contacto visual, un mayor sistema de comunicación también.
¿Qué preguntas puedo hacerle a un centro para saber si me puede brindar un tratamiento integral? Creo que ahí es muy importante preguntarle al centro qué es lo que va a trabajar con tu hijo. ¿Ok? O sea, te deben de dejar muy claros los objetivos que van a ir logrando y qué habilidades van a trabajar. De ahí te vas a ir dando cuenta también si tiene que tener, trabajar con conducta, tiene que trabajar a lo mejor dependiendo la edad también la parte emocional, dependiendo la edad, vas a ir viendo las necesidades que va teniendo tu hijo y vas a preguntarle al centro si está trabajando sobre esas necesidades. También los niños con autismo necesitan terapia de integración sensorial. Es importante que busques un centro que lo tenga porque muchas conductas inadecuadas se deben también a que no hay una integración sensorial adecuada. Entonces, si tu centro no tiene integración sensorial, difícilmente el niño va a avanzar solamente con la terapia cognitivo-conductual o cualquier otra terapia que realicen. Entonces sí puedes preguntar todo esto al centro. Yo sí te sugiero mucho que preguntes, que todas las dudas que tengas las preguntes de manera oportuna para que también te sientas cómodo en el centro en el que estás. Dice aquí, ¿solo son terapias para niños con autismo o qué otros tipos de trastornos o en qué situaciones debo tomar en cuenta para saber si debo llevar a terapia? No, claro que no. Y nosotros, al menos en CEPI, trabajamos con todos los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos de conducta, los trastornos de aprendizaje. Entonces, quiere decir que trabajamos con niños con trastorno por déficit de atención, retrasos del desarrollo, trabajamos niños con retrasos en el lenguaje, con dificultades de articulación y pronunciación, con niños a lo mejor que todavía se les dificulta la lectura y escritura, y con niños en el bloque emocional también y la parte de integración sensorial. En todo tipo de situaciones estamos trabajando nosotros. Trabajamos generalmente de niños de 2 años en adelante hasta los 18 años, pero también dependiendo la edad madurativa de ese niño. Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, ya para terminar el video. Listo, pues muchas gracias por estar aquí. Me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente y espero poder conectarme pronto con otro tema también de interés. Que tengan linda tarde. Gracias.